saludarles y contarles a qué se debe esta presentación que es cortita, pero que a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que siempre hay un poco de confusión o de dificultad cuando nosotros trabajamos con ustedes en los seminarios y les solicitamos que nos den las conductas de matrón a matrón y las acciones que se deben realizar en una determinada patología. Eh, Debido a que de repente cuesta un poco organizarlas, tanto las conductas como las actividades, los últimos años siempre les hemos hecho esta presentación para guiarlos, ¿ya? Para que estos lineamientos que son generales puedan apoyarlos en el desarrollo de este seminario. En primer lugar, entrar a la parte conceptual. ¿Qué es lo que vamos a entender por conductas y qué es lo que vamos a entender por actividad? Como lo dice la diapositiva, las conductas apuntan a lograr un objetivo, ¿ya? Obviamente, en este caso, dentro de un contexto de una atención en salud y que se va a relacionar directamente con las condiciones que la usuaria tiene. En una patología determinada, entonces, nosotros tenemos un objetivo en la atención de esa mujer y que está definida en parte por la patología que cursa. Para poder lograr entonces estos objetivos, que son nuestras conductas, debemos hacer algunas tareas particulares. Y esto es lo que se denominan entonces las actividades. Van a ser las acciones que vamos a realizar para poder cumplir con esas conductas. Pero no solamente ver cuáles son esas actividades, sino que dentro del contexto de la patología que tengamos enfrente, jerarquizar estas actividades. ¿Por qué razón es importante? Porque se van a dar cuenta que en muchas patologías un poco las actividades son las mismas y las conductas, como son grandes objetivos, también son los mismos, pero lo que interesa aquí es que estas actividades den cuenta de nuestro actuar de acuerdo a la patología, a cómo ésta se está desarrollando. Es distinto definir las conductas y las actividades frente a una patología que está cursando una mujer y que sea una forma de monitorear la evolución de esta patología, a cuando esta mujer presenta una patología que está en una situación de urgencia, ¿ya? Y por lo tanto, si bien muchas acciones son muy similares, deben tener un lugar temporal cuando las hagamos. Por ejemplo, en una condición fetal de riesgo, en una patología en la cual la condición fetal es un riesgo, obviamente que lo más importante es valorar esa condición fetal, pero dentro de eso hay muchas cosas que nos permiten valorar la condición fetal, pero la más relevante, la primera de todas, es ocultar esos latidos, por la vía que sea, a través de un estetoscopio de pinar, a través de instalar un monitoreo, ¿ya? A pesar de que hay otras acciones que podemos hacer que también nos dan cuenta de esa condición fetal. Entonces, esa es un poco la idea de esta presentación, que ustedes tengan claridad qué es lo que es una conducta y qué es lo que son las acciones o las actividades que vamos a desarrollar para poder cumplir con esa conducta. Que no solamente son un listado de cosas que tenemos que hacer, sino que en ese listado vamos a tener jerarquía dentro de lo que hagamos, ¿ya? Dependiendo de la situación clínica que tengamos presente. Si vemos aspectos generales, ustedes pueden ver aquí que están en este cuadro definidas las conductas. Por ejemplo, una conducta en una paciente que nosotros tenemos que hospitalizar es ingresarla a la unidad a la usuaria. Podremos pensar, pero esto no tiene eh, no tiene conductas, no tiene, perdón, actividades que sean tan importantes, pues sí lo es. Hay patologías en las cuales la conducta, ingresar a la usuaria a su unidad, tiene que ver con que nosotros consideremos cuál es la patología que ella está cursando, en qué etapa la está cursando, con qué grado de complicación la está cursando.
Por lo tanto, la asignación de la unidad va a contemplar ciertas características. De ahí entonces que esa conducta tiene actividades específicas, actividades puntuales para poder satisfacer y lograr esa conducta. Evaluar la condición materna, esa es otra conducta que siempre vamos a hacer. Y tenemos, como ustedes se fijan aquí, muchas acciones que realizar. La anamnesis, valorar los antecedentes, evaluar todos sus registros, qué le pasó a esta paciente durante su control prenatal, si hay exámenes, cuál es el resultado de estos exámenes, si hay ecografías, cuál es la información que nos puede dar. Todo eso tiene que ver con evaluar la condición materna y que va a ser variante o variable o específico, mejor dicho, de acuerdo a la patología que estemos enfrentando. Pero también hay aspectos clínicos que nos permiten evaluar la condición materna, como es el examen físico general, con la evaluación de la condición de conciencia de esta usuaria, de sus signos vitales, de su estado de ánimo. También sumamos a ello elementos clínicos como son los que nos da el examen físico segmentario, con la coloración de piel y mucosa, con la evaluación de sus extremidades, de su facie, evaluar qué está pasando en su abdomen, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay muchos elementos que desde el punto de vista clínico nos van a permitir entonces evaluar la condición materna. Y dentro de estas acciones que nosotros usamos o tomamos para evaluar esta condición materna, estas claramente pueden ser jerarquizadas. Por ejemplo, si tenemos una paciente que está con una hemorragia, obviamente que los antecedentes son importantes, pero va a ser más relevante primero el control de sus signos vitales. Y dentro de sus signos vitales, de todos los que controlamos, obviamente que la presión y el pulso va a ser lo más primordial. Entonces, de ahí es donde enfocamos la jerarquización de estas actividades para cumplir con la conducta. Vamos a evaluar la condición obstétrica. La condición obstétrica también tenemos una serie de acciones que podemos asumir perdón, para poder evaluar esta condición obstétrica, como es la semiología obstétrica, la palpación, la ocultación, evaluar la condición fetal respecto a la estática, evaluar el comportamiento del útero, ¿ya? La actividad uterina, la presencia o no de flujo, las características de estos flujos, si es competente o no, realizar un tacto vaginal, etc. Son acciones entonces que tomamos para evaluar la condición obstétrica. Y lo mismo es para la condición fetal. Evaluar la condición fetal también tenemos varios elementos clínicos que nos permiten llegar a la evaluación de la condición fetal. Los latidos, la estimación del peso, la cantidad de líquido amniótico, cuáles son los resultados que nos da un registro de monitorización, por ejemplo, la misma ecografía. Entonces, son todos elementos que nos permiten entonces llegar a nuestro objetivo. Y otro objetivo importante, otra conducta importante que siempre se repite cuando planteamos la atención de esta mujer es satisfacer, pesquisar y satisfacer sus necesidades básicas. Tenemos que tener claro cómo vamos a asumir, qué acciones vamos a asumir para su estado de hidratación, para su estado de alimentación, para dar respuesta a su higiene y confort, su eliminación, sus necesidades emocionales, cómo vamos a abordar la entrega de información, tanto a ella como a sus familiares, su estado de seguridad, etc. Entonces, aquí tenemos aspectos que son generales en relación a conductas y actividades. Este esquema nos da cuenta de cómo nosotros podemos abordar entonces esta atención de esta mujer una vez que ya tenemos un diagnóstico y tenemos un manejo determinado, cómo lo vamos a ir haciendo. Pero a este aspecto general, a estas conductas y a estas actividades generales, podemos sumarle conductas y actividades que son específicas en relación al cuadro. Por ejemplo, aquí tenemos una situación obstétrica muy general, como es una situación de parto. A lo que ya dijimos, hay otras conductas que se suman, como es, por ejemplo, evaluar el progreso del trabajo de parto. Eso es parte de nuestro rol. ¿Ya? Evaluar el dolor materno también es parte de nuestro rol. Diagnosticar, por ejemplo, el periodo expulsivo también es parte de nuestro rol. Esas son nuestras grandes conductas, o una de las tantas grandes conductas que tenemos
durante la situación de parto, ¿ya? Que se suma a las conductas que ya vimos, que eran más o menos generales. Para cada una de estas conductas, si ustedes se fijan, aquí hay actividades. La evaluación del progreso del trabajo-parto, que es la gran conducta, bueno, nosotros lo podemos hacer de varias maneras. Una es el control de la dinámica uterina, valorar las características de la dinámica uterina, cómo ésta se presenta, si está en relación o no a la etapa del trabajo-parto que la mujer está cursando, si hay descenso o no de la presentación, cómo están los flujos genitales, si es necesario o no realizar un tacto vaginal, qué esperamos encontrar en ese tacto y qué encontramos realmente. Es decir, eso nos permite entonces dar cuenta de esta conducta. Cuando evaluamos el dolor materno, un elemento importante que se da durante el parto, es de nuestro resorte poder resolverlo. Bueno, lo primero es informar cuáles son los derechos que esta mujer tiene y que estos están dados, por ejemplo, por las garantías explícitas que nos da el GES. ¿Ya? Ofrecer cuáles son las alternativas que esta mujer puede tener, dar cuenta o darle cuenta a ella a qué puede optar. Y si en algún momento se define, esta señora va a asumir o ha definido que ella quiere una anestesia, bueno, es de nuestro rol también, es una actividad que tenemos que asumir para poder dar cuenta de la conducta, gestionar el que esta mujer finalmente pueda acceder a esta anestesia. Entonces son las actividades nos van a estar en relación directa con las conductas que nosotros determinemos. Si tenemos que diagnosticar el periodo expulsivo, esta es nuestra conducta durante el trabajo parto, bueno, hay muchos elementos de juicio que nos van a permitir llegar a eso, como es, por ejemplo, evaluar los registros, evaluar el registro de monitorización, ver dónde se encuentra el foco de ocultación, qué signos y síntomas nos está dando la mujer, cómo se están presentando los flujos, cómo se está presentando la evolución de la dinámica. Ha habido o no descenso de la presentación, podemos ver abombamiento a nivel del periné, cómo están las secreciones a nivel del periné, etc. Todas estas acciones, tareas pequeñas, nos dan cuenta entonces de una conducta que vamos a ir a cumplir. Bueno, si ustedes se fijan, esto es muy cortito, ¿ya? La idea, como les dije al principio, es que ustedes cuenten con este esquema para que en el momento en que nosotros consultemos en los seminarios cuál es la conducta de matrono o matrón que usted asume y cuáles son las conductas o actividades, bueno, ustedes tengan este esquema para poder abordarla, ¿ya? La idea es que de acuerdo a la situación ustedes planteen las conductas, planteen las actividades, pero sobre todo esas actividades jerarquizadas, porque a lo largo del tiempo se van a ir dando cuenta de que muchas de estas conductas se repiten. Evaluar la condición materna, evaluar la condición fetal, evaluar el progreso de la patología, etcétera. Esas son conductas que en general se repiten. Sin embargo, las actividades van a ser más puntuales y obviamente estas actividades tienen que ser de acuerdo a la situación de salud que la mujer curse, van a tener que ser jerarquizadas. Este esquema lo pueden aplicar, lo pueden tener de base y va a quedar disponible en el módulo 0 donde está prácticamente toda la información del curso. Muchas gracias.